Contame un poco, vamos a contarle a la gente de qué se va a tratar con la columna y de qué se va a tratar la columna específicamente de hoy. Bueno, en general vamos a intentar cada 15 días por lo menos hacer columnas de diversos temas que pueden ser virales de redes, series, Bien. todo relacionado también con esto de la viralidad, pero también intentemos a buscar un poco la vuelta de cómo se relaciona, qué hay quizás detrás de eso viral en temas serios, para que no sea por ahí todo risas, sí reírnos un poco, pero también informar. Y después... ¿Querés toser tranquila, ¿Te imaginas? Que escupo ahora en vivo. En vivo y en directo. No. Y después el tema principal que es de actualidad, de ahora muy reciente, es que se jugó referido al fútbol femenino. La Eurocopa femenina en Europa se jugó en Suiza y en Alemania, y acá en Ecuador se está jugando la Copa América femenina. Que probablemente no lo sepa nadie. Hoy estuvimos hablando con Nadia que nos mencionaba, hoy se juega el tercer puesto. Exactamente. Que lo pasa DirecTV, no lo pasa la TV pública. Sí. Y si querés arrancamos por ahí. Dale. Porque sucede algo importante que estaba leyendo. Hay dos selecciones que son Colombia y Brasil. Sí. Que están años luz del resto de selecciones. Bien. Y asimismo en sus selecciones sub-20, sub-17, sub-15 también les va bien. Perfecto. Pero porque tienen una base que está invirtiendo desde abajo para arriba. Ellos son muy conscientes de que la mejor generación de jugadoras que van a tener no es la que está ahora. Por más que sea la mejor de la historia hasta el momento. Sino que son las generaciones que vienen. Y además, si uno ve el plantel de cada selección, la Liga de Brasil es muy buena. Colombia tiene 2 o 3 equipos muy buenos. Y cuando nos referimos a buenos, son jugadoras que pueden vivir pura y exclusivamente del fútbol, cobrando un sueldo que no viáticos como ves acá en Argentina, por ejemplo. Acá en Argentina, si bien está profesionalizado, el otro día veía a una chica que contaba cuál era la situación de cada club. Hay clubes como Boca que te pagan un sueldo y además, por ejemplo, te dan hospedaje, te dan comida. Hay otros clubes que no te pueden pagar un sueldo porque quizás la situación económica de todo el club está mal, como puede ser el caso de San Lorenzo, Independiente, Banfield, y lo que hacen es intentar conseguirte el alquiler, te damos una ayuda, porque no termina de ser un viático, y la comida. Perfecto. Y así sucesivamente. Entonces la formación que tenemos acá en Argentina, que si bien está creciendo, y yo también creo que las próximas generaciones que vienen van a ser 1000 veces más buenas que las de ahora, estamos muy lejos de poder equiparar lo que es Colombia y Brasil, que incluso estuvimos a un penal de ganar la Colombia. Bien. Porque Argentina pierde semifinales contra Colombia, y si llegaba a pasar a la final, sí iba a encontrar contra Brasil, que le gana 5-0 a Uruguay, pero lo importante acá es que te da una plaza a los Juegos Olímpicos, directo. Y acá es donde viene quizás lo que a mí me hace un poco más de ruido. Estaba viendo las tapas de los diarios, y la selección argentina femenina no figura. No es que yo ahora te puedo mostrar... Tapa de los diarios argentinos. Argentinos. Olé, por ejemplo. Bien. Olé es todo Boca, River, Independiente, algún fichaje de algún chico que se mueve por Europa, pero si no después, no hay nada. Hoy Argentina juega el tercer y cuarto puesto. Que si llegase a ganar, ese tercer puesto dicen que te da una plaza para los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque a partir de los próximos Juegos Olímpicos van a haber 16 selecciones femeninas. Hasta el momento habían 12. Ok. Y antes acá en Conmebol, la Copa América te daba la clasificación al Mundial y la clasificación a los Juegos Olímpicos. O sea, si te iba mal en la Copa América, aunque tengas una buena selección, ya está, se te arruinaba todos tus sueños. Sí, porque ya está. Y bueno, ahora a partir de ahora se va a dividir. Yo creo que hay mucho, me sale decir, pero de FIFA que se está metiendo en que antes no lo hacía. Exigencia, sí. Claro. Entonces, bueno, nada, para el próximo Mundial se va a hacer una Liga de Naciones, se puso ese nombre, pero bueno, va a ser como una eliminatoria sudamericana que va a otorgar las plazas correspondientes. Son 32 selecciones en el fútbol femenino desde el Mundial pasado. Así que no, lo que sucede ahora en esta Copa América solo es clasificación para los Juegos Olímpicos. Perfecto. Que antes solo el primero y el segundo clasificaron a los Juegos Olímpicos, y se dice que de esos 4 cupos nuevos que van a haber, uno se lo van a dar a Conmebol. Entonces, Argentina, en caso de quedar terceras hoy, podría llegar a entrar a los Juegos Olímpicos. Que yo siempre lo digo, para mí, en el caso de selecciones sudamericanas, teniendo a Brasil, que es subcampeona olímpica, y Colombia, que ha hecho, por ejemplo, un buen mundial, sirve más para que las jugadoras se puedan mostrar y den un salto a Europa o a Estados Unidos
que para lo que pueda lograr la selección para su país. Porque yo creo que acá en Argentina, esto que te digo, viste que las tapas de los diarios tienen en chiquito algún costado que siempre se utiliza. No te digo que sean portada, porque es cierto, ¿no? Hay un tema acá que hay un... Sí, disparidad. Sí, ¿no? A la gente, por así decirlo, está muy negada, creo yo, a esto del fútbol femenino, ¿no? No gusta, es como que... Bueno, Argentina salió primera en fase de grupos, invictas. A nadie le interesan todos los comentarios. Bueno, y ahora que... No sé igual hasta qué punto, Cande, ¿eh? Para mí, en mayoría, sigue siendo así. Yo creo que también es un poco esto de que viene antes del huevo la gallina. Digo, si en los diarios todos los días viéramos información del fútbol femenino, se volvería una costumbre también. Es como que obligás al lector a conocer un poco. Estoy viendo, abrí Olé, la primera noticia, la más grande que aparece es cómo le fue a Franco Colapinto en las prácticas del GP de Hungría, ni siquiera es sobre una carrera. Sí, prácticas. No, sí. Luego, la sorpresiva decisión de Russo con Paredes en medio de las derrotas de Boca. La increíble racha de River, que River quiere estirar en Santiago del Estero. O sea, nada de... Son todos o supuestos o calificativos, pero nada contundente. Boca River, entradas. No hay mucho más. Incluso hay una noticia, tickets para el Mundial 2026, masculino. O sea, nada que respecte a esta Copa América. No, la primer queja que surge a raíz de esto es que la Copa América la pasa DirecTV. Sí. Y ahí ya hubo mucho enojo, primero porque DirecTV tiene un 3% de la población argentina. Creo que varios hinchas de Boca se pidieron el servicio en su momento por la Copa Sudamericana, pero se sabía que en general no es un servicio que tenga la gente DirecTV. Segundo, es que hay dos canales, como la TV pública, como fue Telefe en su momento, como Dice Sport, que dicen llamarse el canal de la selección. Yo me acuerdo cuando Argentina sale tercera en la Copa América pasada, creo que le ganamos 2-1 a Paraguay o 3-1 a Paraguay, que era la clasificación al Mundial, y cuando Argentina empata, mucha gente en Twitter puso el partido porque lo buscabas y lo ponías. Y yo me acuerdo que en ese momento encima gol de Yamila Rodríguez, muy criticada, pero todos ponían haciendo chiste de, bueno, quien sea su ídolo nos dio la clasificación igual, o sea... Pero era gente que terminó viendo el partido porque existía que de la nada, que a partir del minuto 80, Argentina, que tenía un pie ya fuera del Mundial, se clasificó. Ahora no puedes pasar eso. O sea, si vos ahora querés ver a la selección argentina, tenés que encontrar un link pirata. Claro. Y que la mayoría de las páginas piratas no están pasando la Copa América Femenina. Viste que vos tenés, cuando entras en el cronograma, no aparece. Hace poco habían dicho que eran 2 en específico los que lo pasaban. En las otras tampoco figuraba. Claro. Entonces es muy difícil. Si ya hay poca información, no lo pasa a un canal público, con línea abierta, se hace muy difícil la visibilidad. Y como te digo, Argentina hizo una fase de grupos perfecta. Y la otra día contra Colombia, yo creo que fue el golpe de cruzarnos contra una selección con mayor calidad, pero tuvo sus chances Argentina. Yamila Rodríguez estuvo como 3 mano a mano. Que si llegaba a pasar a la final, era el boleto directo a los Juegos Olímpicos. O sea que para mí es una locura. Y como que no... Hay cierta emoción que te lo transmite cuando lo ves, por así decirlo. Después cuando te lo cuentan no es lo mismo. Totalmente. Entonces, bueno, hay una discusión. En el caso de Uruguay, las jugadoras uruguayas se quejaron de que tuvieron una preparación pésima. También van a terminar terceras o cuartas. También porque las otras selecciones tienen una preparación aún peor que ellas. Pero bueno, habían publicado una carta que decía, es como, no sé cómo se explica, como una ley, porque no sé exactamente qué es, que establece que cualquier encuentro deportivo de una selección nacional que implique una instancia definitoria en un torneo internacional oficial debe pasarse por línea abierta. Bueno, te iba a mencionar, esto lo habló también Ángela Lerena en Twitter, lo vi hace unos días, ahora lo busqué. Alguien comenta, qué pena que no se transmita por TV abierta en los partidos de la Copa América Femenina, y Ángela comenta, la selección argentina femenina que juega semifinales de Copa América debería ir por TV abierta, como indica la ley 26.522 para los eventos deportivos relevantes. Pero ya sabemos que la batalla cultural incluye despreciar el fútbol femenino y a las mujeres, agrega. Claro, o sea, en Uruguay sucede lo mismo.
Y que si no lo pasara ningún canal televisivo, lo tendría que ver una radio. Pero ya te digo, si no lo está pasando en un canal televisivo, para mí menos lo va a pasar en una radio. Sí, por ahí en el tema me imagino, de la televisión juegan los derechos, sí, que por ahí en la radio no. Sí, la radio puede armar un equipo y vas a transmitir, me imagino, pero el tema, acá también juega un rol fundamental la AFA, ¿no? Totalmente. Porque la AFA es Chiquitapia, que sube fotos con Rodrigo de Polo, Messi tomando mate y secándole y la no nuca. Claro, no hace alusión a esto. Y también hay una cuestión organizativa. La AFA debería exigir o buscar acuerdos con algún medio que no sea privado, o sea, que sea abierto. Sí. O sea, también ahí... Las prioridades, ¿no? Claro, bueno, por eso te digo, ¿no? Obviamente tenés una selección que está empezando y tenés otra que salió campeón del mundo. El campeón del mundo, obviamente, si pones en la balanza va a pesar más, lógicamente, los logros, ¿no? También el otro tema a nivel general de la Copa América Femenina es que se organizó en Ecuador. Que Ecuador ni siquiera es como una potencia a desarrollarse todavía en el fútbol femenino. Y lo bueno, están jugando en estadios, pero hay 3 personas en esos estadios. Claro. Lo que todos decían por ahí es que las entradas también estaban caras y que no le bajaron el precio, como suele suceder en Europa, por ejemplo. Que ya las últimas entradas se bajan. Bien. Lo que se dice es que se pone un subsidio. Es medio raro, no lo terminé de entender, pero sí es cierto que el precio de las entradas en Europa por ahí son accesibles para ir a ver el fútbol femenino. ¿Querés que pasemos a la Eurocopa? ¿Te parece? ¿O quedaba algo disponible de pendiente, digo? Hoy, a las 9 de la noche, bien, sí, por DirecTV Sport, quien no tenga, o si llegan a encontrar una página pirata, que Dios los bendiga. Argentina-Uruguay, por el tercer puesto de la Copa América Femenina, que probablemente otorgue una plaza a los Juegos Olímpicos. Perfecto. Todavía no está confirmado. Y ahora tenemos la vereda enfrente, Europa, que va de récord en récord. Yo creo que allá sí está creciendo el fútbol femenino a pasos muy grandes. Sucede algo también esto de la visibilización. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que no tiene mucho que ver, pero para mí a la vez sí. Hay muchas jugadoras europeas que tienen cartas en el FIFA o en el PES. Ok. Que son íconos que se pueden usar y que son jugadoras que siempre juegan bien, entonces les va subiendo el número. ¿Qué significa tener carta en el FIFA como para que la gente que no sabe lo entienda? Y para mí es que sos buenísima y que no sé si es Foot Champions, el juego que se juega en el FIFA, que vos te salen cartas y vos vas eligiendo el jugador que te querés quedar. Hay jugadoras que tienen una carta tan buena que los hombres, aunque sean mujeres y no las conozcas, la eligen porque el rendimiento de esa jugadora es muy bueno. Sus datos, claro, dentro del juego. Perfecto. Y esa carta se puede ir mejorando, se puede ir empeorando. Por ejemplo, en el caso de hombres, el que sale jugador del mes en la Premier va a tener una carta especial en el FIFA. Ok. Y sucede lo mismo con las mujeres. Se va actualizando. Claro, semana a semana. Entonces, por ejemplo, hay una jugadora sueca que se llama Fridolina Rolfo, que es la que tenía la carta de mujeres, sí, claro, con el número más alto, y que todos estaban pendientes de los partidos del Barcelona para ver si Rolfo hacía alguna asistencia, algún gol, si jugaba bien, si destacaba. Entiendo. Entonces, existe una comunidad del FIFA que capaz no ve fútbol, pero que sí conoce a Rolfo y dentro de todo tiene... Y es un marketing que, quieras o no, le sirve al fútbol femenino. Estamos hablando igual del Barcelona, el equipo más conocido a nivel femenino hoy por hoy, y de un juego que, bueno, no sé cuánto te muestra la realidad o no del fútbol femenino. Pero no pasa con otras... Claro. No pasa con todas las jugadoras del mundo, no pasa con todos los equipos del mundo. Entonces, bueno, existe una visibilización más grande. Hoy hay récord de asistencia en lo que fue toda la Euro. Que ya terminó la Eurocopa, Ya terminó la Eurocopa, ganó Inglaterra, okay, bicampeona. Que eso es algo que tienen a favor por ahí la selección de Inglaterra, que es algo que no le pasa al masculino. Claro. Y a la gente eso le gusta, o sea, a todos les gusta que su selección gane. Y es más, a todos les gusta no que la selección llegue a la final, que gane. Claro. Entonces, bueno, en Inglaterra hay un fenómeno muy diferente al del resto del mundo, que muchas jugadoras lo elogian, porque la gente va a las canchas, incluso en la liga misma, junto a Estados Unidos, son de los países que más asistencia tienen a los partidos de fútbol femenino. Claro, pienso a diferencia de... Argentina, el masculino ya salió campeón, viene de todo lo que trae la escaloneta. El femenino es como que siempre le falta un poco para llegar a cumplir esa expectativa. Acá estamos hablando de al revés.
de que el femenino te está dando que el masculino no. Entonces, también genera mucha expectativa alrededor de eso. Sí, y para leer el dato y después ya seguimos con otro tema, fueron más de 657.000 espectadores entre todo el torneo, y en el 2022 habían ido 574.000. Bien. En la Euro masculina, más de 2 millones de personas. ¿En dónde se jugó? En Suiza y en Alemania. Ok. También hay que tener en cuenta que están en vacaciones de verano en Europa. Entonces, yo creo que la organización de la Eurocopa Femenina estuvo excelente. Porque jugaron en estadios no muy grandes, pero estadios al fin. Claro. En 2 países donde la gente se podía trasladar tranquilamente y que hay mucha gente que fue a alentar a sus selecciones con precios de entradas caros, pero que es medio oferta y demanda. Entonces, si sobre el final del partido España, Inglaterra y Alemania, no era el caso. Con estas 3 selecciones las entradas se agotan al precio que estén. Bien. Pero con el resto de selecciones, sí, es como si se empezaran a liberar, medio como pasó en el Mundial de Clubes. Sí, que había que gente la que regalaba, sí. que la compró mucho antes, que le había salido carísima, y capaz uno conseguía el mismo día en la página oficial a $25. Perfecto. Sucede algo de eso. Y más allá de todos estos factores que vamos a seguir hablando, para mí algo importante que sucede en Europa, que acá no pasa, es que jugadores o exjugadores se involucren con la selección. Masculinos. Sí. En el caso de Inglaterra está Lauren James, que es la hermana de Reece James, que juegan los dos en el Chelsea, por ejemplo. El Chelsea ahí, alrededor de ellos dos, tiene un marketing impresionante. Y los potencia, o sea, no es que le dé importancia a uno, no. Y él, con sus compañeros, por ejemplo, del Chelsea, siempre van a ver el Chelsea femenino. Perfecto. Y sale la foto de eso. Suecia queda afuera por penales. La última que patea es una jugadora de 19 años, que yo decía que no es resta nena, sí. Por favor, porque terminó el partido, apenas terminó, Zlatan Ibrahimovic sale a hablar diciendo que le había mandado un mensaje a ella que patee el próximo. España, que si bien es la selección que quizás menos marketing, al igual que Inglaterra, por ahí necesita, la arquera hizo un catacol, hizo una Eurocopa excelente, y Iker Casillas salía a hablar de las atajadas de ella, diciendo por qué eran buenas y por qué una tajada era mejor que la otra, o por qué una por ahí era más fácil y la otra se dificultaba más. Y así en muchas selecciones. Perfecto. Hay, por ejemplo, en lo que tiene también en Inglaterra, es que la mayoría de los medios están también, como acá en Argentina, por exjugadores. Yo creo que con exjugadores con un poco más de prestigio que los que están hoy acá en Argentina. Pero bueno, está mucho la reacción en vivo de ellos. Entonces, hay cosas que si lo está viendo tu ídolo, ¿entendés? Zlatan Ibrahimovic en Suecia, o sea, más allá de si ganó algo o no, es una figura importante. Sí, por supuesto. Si bien a su selección le va bien, es como que cuando sale una figura a decir algo de la selección femenina, no se cuestiona eso, como si lo dice un medio X. Entonces, bueno, eso para mí es una diferencia grande. Por ahí las jugadoras de Brasil sí están en una lucha más del racismo. Entonces sí son más cercanas a la selección masculina porque suelen hacer muchas campañas. Okay. Pero yo creo que el resto de selecciones no. Acá, por ejemplo, ningún campeón del mundo publicó nada de la Copa América. No, nada. De estoy viendo el partido, con todo lo que eso implica. Digo, si Messi sube, o ni siquiera Messi, De Paul sube una foto que está viendo la Copa América, ya causaría que un montón de gente vaya a ver la Copa América. No, yo creo que eso igual no va a pasar porque, no sé, como que allá también como que medio que se les exige. Sobre todo al jugador que es como embajador o el exjugador. Y después cuando lo hacen, por ejemplo, hay muchos jugadores de España campeón del mundo 2010 que hablan maravillas de Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, que son sus jugadoras campeonas del Balón de Oro. Entendiendo también que ellas necesitaban ese marketing para ganar el Balón de Oro, como suele pasar en cualquier lado. Pero como que lo hacen porque por ejemplo, son jugadoras del Barcelona. Y hay un sentido de pertenencia de mi jugadora que salió de la Masía igual que yo. Exacto. Y acá yo siento que uno no lo necesitan porque nadie los va a salir a matar diciéndole, che, pasó esto y vos subiste una imagen en Instagram en esto, o estabas trabajando en tal lugar, en tal medio y no lo nombraste. Y después sí, yo creo que si no le interesa la AFA, Chiquitapia, Cabecilla, menos le va a interesar el resto. Totalmente. O sea, porque no existe tal exigencia. Yo creo que una campaña, aunque esté mal armada, ya daría mucha visibilidad.
incluso ahora para semifinales, porque había mucha gente, sí, muchos medios a partir de la semi empezaron a levantar Obvio. notas, porque claro, cuando gana está todo bien, y todos decían, ahora levantan, ahora lo publican. Para mí está mal, pero yo prefiero eso Obvio, a que no claro, se mencione. Claro. Y nada, y AFA no Nada, apareció. nada, también, o sea, creo que pasa mucho en el sentido de lo que son los viajes, los viáticos, la forma en que se las trata. Pero bueno, ahí es donde está la diferencia más grande, creo que con Europa, con Estados Unidos, con selecciones que les interesa ser potencia y que por eso lo son. Y ahora, si podés, Enzo, escuchamos un video. Dale. Porque también hay récord de audiencia. Que eso importa, porque eso son importa. números económicos, digamos. Sí. Cuando Ya son los números y los datos dicen que hay más de 2 millones de personas cada día viendo a la selección por televisión. Estás llegando a cada bar, a cada restaurante, a cada casa, a cada salón. ¿Qué mensaje mandas a España, 2 millones de personas mañana o más delante de la tele? Tenemos mucha familia. No, bueno, al final creo que era seguir un poco su curso, ¿no? Era lo que buscábamos. Siempre es trabajo de muchísima gente, por supuesto de las jugadoras también, de llevarnos al límite cada día. Ya son los números y... Bueno, 2 millones de personas. Un montón. Y yo creo que es algo que, cuando yo lo escuché, incluso es algo que digo yo mucho de la Liga del Sur, que siempre del fútbol femenino es la familia. Solo lo ven la familia. Solo lo ve el que le interesa. Lo puede llevar a, como te digo, es algo que se dice en Europa y es algo que se dice acá en Bahía Blanca. Claro. O sea, no es algo... y España tuvo más de 6 millones de esos de que entran y salen o que sintonizaron en algún momento el partido. En Inglaterra las cifras son mucho más grandes. Yo creo que porque hay otro fanatismo por las jugadoras de Inglaterra, que no se estaban dando, no se dieron en la Eurocopa anterior. Si bien hubo estadios llenos, jugaron la final en Wembley, fue todo, los números de audiencia no habían sido tan buenos. Esta Eurocopa sí, y en todas las selecciones, por ejemplo. Y acá vamos a un caso. Italia llegó hasta semifinales. Y en esto que vos mencionabas de Olé, de cómo figuran, la Gacela Sport de Italia, que es el medio deportivo más importante, si vos entrabas el día de la semifinal, la nota más que estaba más arriba del fútbol femenino de la selección estaba 65. O sea, tenías que bajar o pasar de página. Sí. Y es algo en lo que todos se quejaron, porque Italia llegó hasta ahí con el corazón, literalmente. No son una potencia, para mí tampoco están ni cerca de ser una potencia, porque además tienen en su liga local, tienen 2 selecciones que son buenas, la Roma y el Inter. Listo, ahí terminó, por ahí la Juventus, pero no hay... No hay una competencia interna entre selecciones, que es lo que pasa por ahí en muchos países. Entre equipos, perdón. Sí. Y nada, ahora cuando llegaron dieron discurso, las recibieron muy bien y decían como que ellas estaban haciendo su parte, que esperaban la parte del resto ahora. Perfecto. Y bueno, y eso sucede lo mismo más o menos en todas las elecciones. No sé cómo estamos. Y que nada, o sea, lo de Italia, si bien, o sea, yo decía, ojalá ganen porque te emocionaba. O sea, a mí me emocionaba ver a las jugadoras porque vos te das cuenta que estaban dejando hasta lo que no tenían. Alma y vida, claro, contra selecciones que técnicamente eran mejores que ellas. Pero bueno, fue la verdad un batacazo muy grande. En el caso de España, la que escuchamos recién hablar fue Alexia Putellas, que es para mí la que más se carga el fútbol femenino al hombro, que no... cuando no sé si pasaste el video, pero bueno, ella ya se está riendo con la respuesta que va a dar, porque está muy acostumbrada a que le pregunten ese tipo de cosas, y que sí es cierto, o sea, que vimos estadios llenos, pero lo que se usaba mucho en Europa es que no había nada para ver, no había otra cosa para ver. Y yo, por ejemplo, cuando no voy a hablar de mi caso particular, díganme ustedes qué parece. Cuando no hay nada para ver y están pasando un torneo de la B Nacional y el partido está horrible, lo saco. O sea, no lo sigo viendo. Si no me gusta, me pongo a hacer otra cosa. Por más que sea lo único para ver. Yo no veo lo que no me gusta, por así decirlo. Entiendo. Yo creo que con la gente pasa lo mismo. No es que lo ven porque es que puede ser el único espectáculo deportivo para ver,
Sí, de fútbol también, porque los clubes están en pretemporada de fútbol masculino. Claro, pero si la selección perdería 7-0 y no patea al arco, no lo ves, tal cual. Sucede eso, o sea, hay como siempre una excusa de buscar que por qué el fútbol femenino se está viendo, que por qué fue ese récord, que si le estaban regalando las entradas gratis. Vuelvo a lo mismo, a mí me regalan las entradas gratis para algo que a mí no me interesa y Totalmente. No voy a ir. Porque no me va a llamar la atención. Sí, coincido. Sí. Y siempre hay como una forma de menospreciar o buscarle la excusa para que todos estos números eran todos familiares, era gente que estaba aburrida, porque además las entradas las tenían que pagar. O sea, Claro. Sí, no porque pueda ser interesante en sí, sino porque algo mal tiene que haber, digamos, o es lo único que hay. Quiero preguntarte, Cande, en Inglaterra y en España, ¿sabemos si la televisación es pública? Sí. ¿Es pública? Sí. Claro. Hace mucha diferencia. RTV España, que es un coso allá. Un cable. Un cable. Y en Inglaterra es BBC Sports, pero creo que el cable allá se maneja distinto a lo que conocemos acá y como que todo el mundo tiene BBC porque es donde Perfecto. pasan todos los partidos, por así decirlo. Bien. Y ahora sí, el último para decir en general, que me parece que es un tema también que se puede hablar con alguien que sepa del cuerpo de las mujeres, que uno de los artículos que salió, ¿dónde está? Durante la Eurocopa. Fíjate, hablar al Sí. más derecho así se escucha bien. Uno de los artículos que decían, sin bebés a bordo, solo una de las 92 jugadoras semifinalistas de la Eurocopa es madre. El dato que no le interesaba a nadie, aparte, Sí, ¿no? pero después la leí. ¿Qué pasa detrás de esto? Que hay varias declaraciones. Ser mamá y ser futbolista está mal. Ahora, Obvio. ser futbolista y encima gestarlo vos, estar 9 meses parada, está terrible. Esa es la visión que tienen los clubes. Porque es darte una licencia, como sucede en cualquier trabajo, y mantener y acompañar todo el proceso. Entonces, eso es lo que sucede. Que las jugadoras de fútbol femenino, que eso es verdad, para ser madres, esperan hasta cuando se retiran. Okay. 30, 32 años. Pues está el caso de Marta que tiene 40, pero bueno, eso párrafo aparte. Es como medio, no sé si un tabú, por así decirlo. Pero no está bien que seas futbolista y que seas madre. Y si sos madre y vas a gestar a tu bebé, como que después no vas a volver al nivel que tenías. Está escrito en la Biblia, ¿entendés? Okay. Y uno de los ítems que decía era que los clubes prefieren que vuelva una jugadora de una lesión larga que la lesión de ligamentos cruzados en mujeres. Puede pasar un año. Claro, Sí. que es larguísima, a que vuelva una jugadora que fue mamá. Si tienen que elegir, eligen a la que se lesionó. Claro. Lo mismo que, por ejemplo, nosotros acostumbramos a ver, voy a decir el caso de la selección argentina, pero en torneos importantes que están en hoteles buenos o en residencias, lo que fuese, y hay un espacio para recibir a tu familia. Un Zoom, una sala de juegos. Eso no pasa con el fútbol femenino. Si vos querés que tu hijo te acompañe y te vaya a ver, arreglátelas como puedas porque no vas a tener ese espacio específico de familia. En general, tengas hijos o no. Sí. Entonces lo que decía es que varias jugadoras les han hecho la pregunta, no desde un punto de vista machista de querer ser mamá es tu sueño, sino de qué lugar pasaría a ocupar su carrera futbolística al nivel más profesional, porque estamos hablando de jugadoras de Europa o de Estados Unidos. Y todas han dicho que no, que se lo replantean para el final de la carrera o que una vez que sean madres, por ejemplo, porque puede fallar cualquier método anticonceptivo, que si se les terminaría. No es compatible. No, y está muy claro esto de tu cuerpo no vuelve a ser el mismo. Vos no volvés a ser la misma jugadora de alto rendimiento que eras antes de ser madre. Y por eso el titular que es en Europa, en las semifinales, de 92 jugadoras, solo una era madre, que le da la casualidad que esta jugadora que es madre no lo gestó. O sea, lo tuvo con su pareja y su pareja llevó el embarazo, o sea, en su cuerpo. Qué loco también, claro. Pero bueno, esta mujer, que es Irene Paredes, que es una jugadora del Barcelona, también que tiene un peso importante, se ha quejado bastantes veces por el tema de qué pasa si quiero ver a mi hijo, o sea, dónde lo tengo que ver,
cuando era más bebé, si lo podía llevar, si no lo podía llevar. En el fútbol masculino eso por ahí no sucede, porque si tenés un hijo bebé se encarga tu mujer. Bueno, para algo están las minas, ¿no? Claro, sí, totalmente. Pero en el fútbol femenino sí que hay otro tipo de responsabilidad. Claro. Entonces, bueno, es un tema interesante. Primero, lo de las lesiones de ligamentos cruzados, que llevan mucho tiempo, las dejan mucho tiempo a las jugadoras, se pierden toda una temporada. Y después, bueno, este tema de ser madre, que hay algo con el cuerpo femenino, que es verdad, pero también hay una poca aceptación de los clubes o de las selecciones a bancar el proceso o a buscar la mejor solución para que durante el embarazo sea bueno, saludable, y que después puedan volver de una forma óptima. Perfecto.